tardes y bienvenidos a Sanamente, el programa en el cual tu salud mental nos interesa. El día de hoy tenemos una entrevista con una psicóloga excepcional, pero antes quisiéramos agradecer a la producción de Telemark y recordarles que estamos en vivo y en señal abierta gracias al grupo Megavisión en el canal 45, en Supercable y Megacable en el canal 17. Asimismo, la ITV en el canal 25 y Ahora TV en Megacable en el canal 22 en 9 provincias de Cajamarca. Como les estaba comentando, hoy tenemos una gran invitada y vamos a abordar un tema bastante importante, sobre todo para la población educativa y quienes forman parte de este comité, es decir, docentes, estudiantes, padres de familia también, que de pronto se ven involucrados pues en este proceso de aprendizaje. Y el día de hoy tenemos con nosotros a la psicóloga Mónica Elizabeth Dávila Cubas, quien es magíster en salud pública y con quien estaremos hablando acerca de lo que es pues la convivencia saludable escolar y el clima escolar también. ¿Cómo estás? Bienvenida, Mónica. Hola Cristina, ¿qué tal? A través tuyo, saludar a todos aquellos que nos están viendo y bueno, gustosa de estar por este medio para compartir y hablar un poquito acerca de la convivencia. Uh-huh. Pero antes quisiéramos definir lo que es la convivencia y qué relación tiene con el clima. Ujú. Mira, al hablar de convivencia entendemos como ese conjunto de relaciones interpersonales que se dan, ¿no? Entre todas las personas en sí. Ya si esto lo llevamos al aspecto educativo, pues podríamos decir, ¿no? Que es ese conjunto de relaciones interpersonales que se da dentro de la comunidad educativa, donde participan, donde se ven involucrados un director, docentes, los estudiantes, que son el eje principal de los padres de familia y la comunidad en general, ¿no? Y también podríamos añadir dentro de esta convivencia que es un elemento fundamental en realidad, ¿no? Para que los estudiantes formen su ciudadanía de forma integral, ¿no? Y de esta forma, pues, sean agentes de cambio dentro y fuera de la institución educativa, ¿no? Entonces, sin convivencia, en realidad, pues, ¿qué podríamos decir? No seríamos seres humanos en realidad, ¿no? Hay ciertos factores que logran influir de pronto en el clima escolar, en que este sea pues un clima más positivo y de acuerdo al desarrollo que se está teniendo, o que este por lo contrario sea un poquito negativo. Claro, mira, claro, nosotros al hablar de factores, pues entendemos que hay factores psicológicos, sociales, educativos, y es en el último que nos vamos a centrar, ¿no? Entendiendo que es nuestro tema el día de hoy. Un factor va a permitir un resultado en los estudiantes. Entonces, ese resultado es el que va a ser, como tú lo mencionabas, positivo, negativo, de pronto favorable, desfavorable, inadecuado, adecuado. Si nosotros hablamos de un clima escolar positivo, favorable, ¿cuáles son esos factores que potencian que el estudiante se desenvuelva dentro de, ¿no? Entonces ahí podríamos mencionar que si un clima escolar es adecuado, es favorable, entonces el estudiante va a poder hacer pleno ejercicio de su ciudadanía, ¿no? A través de una convivencia escolar democrática, a través de pronto de que el estudiante se sienta seguro y protegido dentro de la institución educativa y por lo tanto no sea víctima de algún tipo de violencia escolar, ¿no? Física, psicológica, sexual. Y también a nivel educativo, cuando vemos que es favorable el entorno, pues vamos a tener estudiantes capaces de poder realizar una participación mucho más activa dentro y fuera de la institución educativa, ¿no? Muy por el contrario, cuando nosotros vemos que un estudiante se desarrolla o se desenvuelve dentro de un clima escolar desfavorable, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener estudiantes desmotivados, vamos a tener estudiantes cero comprometidos con su educación y por lo tanto también estudiantes que no tengan una adecuada autoestima, ¿no? Que esa valoración de sí mismo no sea la más propicia, la más adecuada. Entonces, pues el estudiante no se va a sentir
dentro de, y por lo tanto el logro de sus aprendizajes no va a ser el más adecuado, ¿no? Entonces, claro que cuando ya nosotros hablamos que hay quizá un clima escolar desfavorable, negativo, entonces también podemos hablar de que influye mucho cómo se encuentra el contexto del estudiante, es decir, sus maestros, ¿no? Sus redes más próximas, que son sus padres, de pronto sus hermanos o con quienes vive el estudiante, ¿no? Entonces, quizá por ahí podríamos hablar de aquellos factores negativos, positivos en los que se puede desenvolver un estudiante, ¿no? Ujú. ¿De qué manera puede el clima familiar influenciar en la convivencia que se está teniendo en el desarrollo de pues el ámbito escolar? Cuando hablamos de un clima familiar me indicabas, ¿verdad? Ujú. Es que es sumamente imprescindible, es fundamental, ¿no? Porque mira, si es que un estudiante de pronto viene de un hogar donde hay muchos conflictos, muchos problemas, violencia, o de pronto hay padres separados, la alienación parental, ¿no? Donde yo, mamá, le hablo mal de su papá a mi hijo o viceversa. Entonces, obviamente que esto también va a ser un factor negativo dentro del ámbito educativo porque va a influir, quieras o no, nosotros no podemos desligar el aspecto emocional y el aspecto psicológico del académico, ¿no? Si un estudiante no está bien fortalecida sus habilidades socioemocionales, no está bien su entorno familiar, entonces obviamente que va a repercutir en el logro de sus aprendizajes, como ya lo mencionaba, ¿no? Algo de lo que se habla mucho cuando se trata de un ambiente escolar es sobre la empatía. ¿Cómo es que la empatía juega un rol importante dentro de esta convivencia escolar y por qué es necesaria? Ujú, mira, ya más o menos nos dabas la respuesta, ¿no? La empatía es sumamente importante. Yo diría que también es imprescindible, es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque la empatía es una de las habilidades socioemocionales básicas que no solo los estudiantes debemos desarrollar, sino todas las personas, ¿no? Muchos de nosotros escuchamos qué es la empatía, ¿no? La empatía decimos que es ponerse en el zapato de la otra persona, y no solo es ponerse en el zapato, sino tener que caminar con el zapato de la otra persona para poder entenderlo un poco mejor, ¿no? Pero cuando hablamos de empatía, ¿no? Es necesario entender que la empatía es aquella habilidad socioemocional que vuelve al estudiante un ser mucho más humano, ¿no? Más sensible con su semejante. Entonces, por eso es la tarea, ¿no? Que siempre tiene el docente y todos en realidad los que trabajamos con estudiantes de que podamos desarrollar, fortalecer o potenciar esta habilidad socioemocional en el estudiante, entendiendo también que es fundamental. ¿Por qué? Porque la empatía o las personas, los estudiantes que son mucho más empáticos, hay estudios que hablan de ello, no nos mencionan que tienen más conciencia de sí mismo. Entonces, si tienen más conciencia de sí mismo, pues por ende también voy a poder entender, comprender mucho mejor, ¿no? A la otra persona que quizá puedo tener a mi alrededor, ¿no? Entonces, la empatía sienta esa base de una sociedad mucho más justa, de una sociedad más pacífica, de una sociedad quizá más, más compasiva, más solidaria. Entonces eso es lo que nosotros queremos en los estudiantes, ¿no? Queremos que pronto si por ahí, no sé, se me ocurre ahora, ¿no? Yo estudiante hago una broma que quizá y veo al compañero, a mi compañero que no le pareció broma esto, no, muy por el contrario, le hizo sentir mal. Entonces, si yo soy un ser empático, no un estudiante empático, voy a ser capaz de ir, acercarme y pedirle disculpas, ¿no? Y quizá no volverlo a hacerlo dentro del entorno o con esta persona porque ya lo entiendo. Entonces, eso es lo que permite la empatía, ¿no? Que nosotros seamos mucho más receptivos con los demás y que promovamos, pues, ¿no? A través de la empatía esta convivencia escolar sana, saludable, democrática, de la que tanto todos queremos, ¿no? Ser parte. Por eso es indispensable la empatía en el entorno escolar.
Recordemos también que para ser empático primero, y es algo que ya se mencionó, debemos entendernos nosotros, saber cómo autorregularnos, saber qué es lo que estamos sintiendo y demás, para poder comprender a las otras personas, y esto es algo que no solo se va forjando en casa, sino también en otros ámbitos de la vida. Por ¿Existe de pronto algún tipo de factores o causas comunes por las cuales existe discusión dentro de los estudiantes que forman parte de un mismo entorno educativo? Sí, claro, podríamos hablar de causas. Estas causas pueden ser a nivel individual, familiar, el educativo, el social, entre estudiantes. Si hablamos a nivel individual, ¿no? ¿Por qué de pronto vemos tantos conflictos, tanta violencia escolar en las instituciones educativas? Podemos hacer mención a que falta en el estudiante el poder desarrollar sus habilidades socioemocionales. Ya hace un momentito hablamos una de ellas, que es la empatía, pero también nos falta potenciar en los estudiantes la comunicación asertiva, la escucha activa, ¿no? La empatía, la autorregulación, como lo mencionabas, la tolerancia a la frustración, que es una de las causas individuales por las que hoy en día quizá tenemos muchos conflictos, ¿no? Entonces ahí podemos mencionar qué es lo que pasa con el estudiante a nivel individual. Si hablamos ya causas a nivel familiar, podemos mencionar que nuestros estudiantes efectivamente pues provienen de hogares disfuncionales. No todos, por supuesto, no, pero sí tenemos un gran porcentaje de niñas y adolescentes que provienen de hogares disfuncionales, de padres separados, que hasta ahí de pronto no estaría mal siempre y cuando los padres entiendan que una cosa es que ya no estén ellos como pareja, pero ellos siguen siendo padres, ¿no? Y a veces confundimos mucho eso, entonces altera al estudiante y esta alteración pues es lo que conlleva que surja conflictos en la institución educativa, ¿no? Ya sea donde el estudiante ejerza algún tipo de violencia o sea él víctima de algún tipo de violencia física, psicológica, sexual, ¿no? Quizá dentro del hogar también, ¿no? Otra de las causas es que tenemos a padres que son muy permisivos. No, papá, quiero esto, toma, no, mamá, quiero lo otro, toma. Entonces, no se establecen normas y límites claros, ¿no? Dentro del hogar. De pronto no hay comunicación, no hay confianza, etcétera. Entonces, a nivel familiar sí son una serie de causas. A nivel, de pronto, ¿qué te puedo decir? Escolar, ¿no? A nivel escolar también tenemos causas como el hecho de que nos falta aún seguir implementando acciones preventivas y promocionales, ¿no? Desde la tutoría individual, la tutoría grupal, que es indispensable, es imprescindible dentro del entorno educativo. Entonces, cuando no se aprovecha estas 2 horas de tutoría, por ejemplo, grupal, entonces los estudiantes, pues, ¿qué armas, qué recursos, qué estrategias van a tener para poder hacer frente al conflicto, ¿no? Y socialmente quizá podríamos decir, pues creo yo que todos quizás somos conscientes de que hoy en día nuestra sociedad ya no sé, pues nos hemos olvidado de la puesta en práctica de los valores, ¿no? Tenemos una sociedad donde pues quizá premian al que es más vivo, al más chacotero y se normaliza en realidad una serie de conductas que no ayudan al desarrollo integral del estudiante. Entonces, cuando ya se normalizan todo ese tipo de cosas, pues ya vemos el conflicto, ¿no? Entonces sí podríamos hablar en todos esos niveles cuando existe o por qué se da el conflicto con los estudiantes, ¿no? Hablemos un poquito acerca de la resolución de conflictos, cómo es que esto se suele dar en estudiantes, sea o no, pues una solución o una conclusión de este problema que sea factible para ellos. ¿Cómo es que ellos suelen afrontar estas situaciones? Mira, es muy importante aquí mencionar que existen protocolos para nosotros poder atender cuando existen conflictos o violencia escolar, ¿no? Esto está normado, hay un decreto supremo que es el 004 del 2018, el Minedo, que habla de los lineamientos, ¿no? De la convivencia escolar y dentro de ello se menciona cómo es que nosotros podemos actuar en base a estos 3 tipos de violencia.
Ahora, si nosotros, claro, independientemente, bueno, el marco normativo está ahí, son los lineamientos, nosotros nos dirigimos en base a ello, pero es muy bonito y muy interesante que todos los conflictos en realidad se deben resolver y se deben resolver desde la disciplina positiva. No, la disciplina positiva es aquel modelo educativo que está orientado al desarrollo de relaciones dentro del respeto mutuo, ¿no? Y sabemos que el respeto mutuo, pues, es la base del valor, ¿no? De la equidad. Entonces, ¿esto qué significa, no? De la disciplina positiva, pues que todas las personas tienen el mismo derecho a la dignidad y al respeto. Entonces, si nosotros como adultos, como docentes, padres de familia, directores, trabajadores en general, entendemos la disciplina positiva como tal, entonces pues creo yo que vamos a poder resolver de manera adecuada cualquier conflicto, cualquier situación desfavorable que se puede presentar dentro del ámbito educativo, ¿no? Entendiendo que los estudiantes a veces vienen muy cargados del entorno educativo también y vienen y hacen todo y quizás se genere el conflicto en el entorno educativo con los compañeros, ¿no? Entonces, por ahí la disciplina positiva juega un rol importantísimo. Y mira, hay 5 criterios muy bonitos dentro de la disciplina positiva que nos pueden servir mucho en la resolución de conflictos. El primero es que es mutuamente respetuosa y alentadora. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo como adulto, porque ¿qué pasa cuando yo quiero resolver un conflicto entre niñas, niños y adolescentes? A veces los confrontamos y quizá lo más inmediato es llamarles la atención y darles un castigo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la disciplina positiva? Número uno, que tú como adulto tienes que entender que las dos personas, que los dos niños, niños y adolescentes que quizá se han encontrado en un conflicto, merecen respeto y también tienen que ser alentadas, no desde lo negativo, no desde lo malo que han hecho, sino al contrario, desde las fortalezas que pueden tener, ¿no? Entonces ya el adulto por ahí va entendiendo cómo poder abordar esto. Número dos, ¿qué nos dice la disciplina positiva? Nos indica que nosotros debemos desarrollar el sentido de pertenencia e importancia del estudiante, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay conflicto? Yo puedo entender que quizá el estudiante no se siente parte de, por lo tanto no es importante para él. Entonces, cuando yo logro desarrollar en el estudiante ese sentido de pertenencia, de que él es parte de un equipo, ¿no? Y que en ese equipo están sus compañeros, sus amiguitos, sus amiguitas, su profesor, su director y sus padres de familia. Entonces al estudiante yo ya lo tengo desarrollado ese sentido de pertenencia. Y si el estudiante se siente parte de, como te digo, se va a sentir importante. Y cuando yo me siento importante como estudiante dentro de mi aula, de mi centro educativo, entonces yo voy a querer contribuir con todo lo bonito, con todo lo positivo y con todo lo que yo sé en beneficio de. Entonces, eso es lo segundo que nos dice la disciplina positiva, ¿no? Hazlo sentir al estudiante que tiene su sentido de pertenencia y por lo tanto es importante también. Número tres, la disciplina positiva es muy bonita para resolver conflictos también. ¿Por qué? Porque nos invita a descubrir cuán capaz es un estudiante. Entonces ahí sigue ligado a los otros dos anteriores, ¿no? ¿Por qué? Porque el que yo resalte cuán capaz es un estudiante significa de que yo voy a resaltar las fortalezas que tiene el estudiante. Entonces yo voy con él desde la conexión, no desde la corrección, como a veces estamos acostumbrados, ¿no? Primero corrijo, no, yo primero tengo que conectar con el estudiante o con los estudiantes, ¿no? Cuarta forma o estrategia de cómo resolver conflictos en el ámbito educativo desde la disciplina positiva es enseñar y potenciar las habilidades socioemocionales que ya lo venimos mencionando. ¿Por qué? Porque las habilidades socioemocionales, Cristina, no nos van a ayudar o no le van a ayudar al estudiante solo para ese momento de conflicto, ¿no? Sino que lo van a ayudar al estudiante a lo largo de toda su vida, ¿no? Y, y finalmente, ¿por qué? Porque
creo yo que otro de los criterios de la disciplina positiva es que es efectiva a largo plazo, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos en práctica cada uno de estos criterios que te acabo de mencionar, pues vamos a ver el efecto no solo de manera inmediata, sino también a largo plazo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos, estudiantes que sean mucho más conscientes y que entiendan que hay múltiples formas de poder resolver un conflicto y no necesariamente llegando a la agresión física, la agresión psicológica, ¿no? Y también es muy importante aquí dentro de la resolución de conflictos, Cristina, el tocar las normas de convivencia. ¿No? ¿Por qué? Porque las normas de convivencia son aquellos valores, aquellas actitudes, habilidades y comportamientos que yo como adulto espero de mis estudiantes. Entonces, esto no se impone, no se exige, no, yo como soy adulto, entonces yo decido qué es lo que tú necesitas, no, sino que eso es en un consenso con mis estudiantes. Entonces, si yo dentro de mi aula, de mi institución educativa, tengo normas de convivencia que estén alineadas a como lo vuelvo a repetir, a los valores, actitudes, habilidades que tienen mis estudiantes. Entonces, y de ellos mismos nace y de ellos mismos surge una norma de convivencia. Entonces, va a ser mucho más fácil ponerla en práctica, ¿no? Y por supuesto, pues que no se va a incumplir, ¿no? Sino todo lo contrario. Entonces, desde la disciplina positiva, considero yo que podemos resolver conflictos no solo en la escuela, sino también en la familia y en la sociedad en general. Y son estrategias bastante interesantes en realidad que rompen paradigmas que se tenían bastante establecidos dentro de la sociedad y que hoy en día sabemos que no son favorables, sino por todo lo contrario, causan pues una reversión un tanto negativa en cuanto a la enseñanza de la resolución de conflictos y qué castigos afrontar si se tiene tal conducta, por ejemplo, ¿no? Pero hablemos acerca de prevención. Y es algo bastante importante e interesante de hablar también, sobre todo en este ámbito, ya que muchas veces se piensa o se cree que no se puede prevenir algún tipo de violencia o una inadecuada convivencia dentro del ámbito escolar. Sí, mira, y antes de mencionaste algo muy importante dentro de la resolución de conflictos que mencionabas que a veces no es el hecho de corregir, de sancionar inmediatamente y ahí entran a tarear las normas de convivencia, que ya lo mencioné, pero también las medidas correctivas. Y no hay que confundir, ¿no? La medida correctiva es toda acción que tiene por objetivo, por propósito, orientar la formación y el cambio de comportamiento inadecuado de un estudiante, ¿no? De acuerdo a su edad, a nivel de desarrollo, pero nunca nos olvidemos que dentro de todo esto se debe respetar la dignidad y no vulnerar los derechos de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, se tienen que aplicar estrategias que van desde el diálogo, la mediación, la negociación, la autorregulación, la consejería, ¿no? Entonces, en nada de lo que yo acabo de mencionar como tal se ve la corrección de estás castigado y vas a un rincón en la esquina de, no, sino que el diálogo, la mediación, la consejería, la autorregulación del estudiante, eso es lo que debe estar incluido dentro de las normas de convivencia también y las medidas correctivas, ¿no? Para poder solucionar un conflicto. Siguiendo con eso, efectivamente lo que me mencionabas, ¿no? La prevención. La prevención es necesario, ¿no? O sea, nosotros no podemos hablar en absolutamente nada sin tomar en cuenta el aspecto preventivo y fíjate que esto también está normado. ¿Recuerdas? Te mencioné hace un momento hay un decreto supremo. Dentro de estos lineamientos nos habla de 3 líneas de acción. La primera línea de acción es la promoción, ¿no? Justo de lo que me mencionas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos trabajar dentro de promoción? ¿Qué es lo que yo quiero promocionar? Todo lo positivo, todo lo favorable, todo lo adecuado que tiene mi institución educativa y que vienen a ser mis estudiantes. Entonces, yo tengo que promover modos de relación basados en un buen trato, ¿no? Por ejemplo,
o actividades, acciones que aporten a la formación integral de mis estudiantes, así como el logro de sus aprendizajes, por supuesto, ¿no? Las normas de convivencia, las medidas correctivas son una forma de promocionar una adecuada convivencia escolar, por ejemplo. Otra forma que tenemos es desarrollar las habilidades socioemocionales. No me voy a cansar durante todo este tiempo que vamos a estar, Cristina, de hacer hincapié en las habilidades socioemocionales porque es importante, es fundamental, es imprescindible, ¿no? Entonces, eso también es parte de la promoción de la convivencia escolar, ¿no? Fortalecer las habilidades socioemocionales, implementar estrategias de disciplina con enfoque de derechos, ¿no? Porque todos tenemos los mismos derechos, somos seres humanos, ¿no? Campañas, por ejemplo, promocionales, considero, ¿no? Donde se potencien los factores protectores que tiene mi institución educativa, aquellos factores que fortalecen, que reconocen, como te repetí hace un momento, cuán capaces son mis estudiantes, las fortalezas que tienen, las habilidades, ¿no? Entonces, esas acciones se pueden trabajar dentro de la institución educativa a fin de hacer frente a cualquier factor de riesgo, ¿no? Que pueda suceder. También, por ejemplo, dentro de la promoción, ¿no? De acciones promocionales, podríamos tomar en cuenta la siguiente línea de acción de este marco normativo, que es la prevención, ¿no? Entonces no hablamos de promoción sin prevención, ¿no? Entonces, ¿qué es la prevención? Es aquella intervención que se anticipa a cualquier situación de riesgo que pueda presentarse en mi institución educativa, inclusive fuera de ella, ¿no? Si de pronto yo veo que ya en otras instituciones han empezado con ciertas modas, ¿no? O acciones o comportamientos que quizá ya no demoran en llegar en mi institución, entonces yo me tengo que anticipar a eso, ¿no? Entonces, ¿qué estrategia puedo implementar? De pronto convoco a mis padres de familia, la PAFA, ¿no? Nunca nos olvidemos, nosotros no somos entes aislados en la institución educativa, sino que siempre trabajamos de manera integral. Entonces, de pronto realizo campañas. No, ya te decía, de buen trato o cómo hacer frente a la violencia o cualquier otro factor de riesgo o problema que sucede en la institución, mis asambleas de aula, los diálogos, los debates, los municipios escolares, cómo yo los incluyo dentro de, ¿no? Y a los aliados estratégicos, por supuesto. Entonces, con todo esta cajita de recursos, de herramientas que yo cuento, entonces puedo promocionar una convivencia escolar sana, democrática y prevenir que exista, por ejemplo, violencia escolar en mi institución educativa, ¿no? Ujú. Interesantes puntos definitivamente. Y antes de continuar con la entrevista, que está siendo bastante nutritiva en muchos aspectos que deberían ser implementados en las instituciones que aún no están siendo implementados, vamos a ir a una breve pausa y luego retomamos la entrevista. El estrés, las tensiones, el dolor, todos los cargamos algún día. En New Life, entendemos que tu cuerpo necesita atención y cuidado. Con técnicas milenarias como la acupuntura, devolvemos el equilibrio a tu cuerpo, relajamos tus músculos, liberamos las tensiones y renovamos tu energía. Vuelve a sentirte bien, vuelve a disfrutar tu vida. Ahora, con New Life me siento mejor. New Life, bienestar que transforma. En Telemark, no solo imprimimos, transformamos tus ideas en piezas memorables. Con la tecnología de la impresora UJV 160 Plus, única en Cajamarca, imprimimos con calidad de otro nivel, lo que hace la diferencia. Color, blanco, barniz, todo en una sola pasada. Impresión sectorizada para resultados premium. Vinil, PET, lona, papel fotográfico y mucho más, con acabados que elevan tu marca. En Telemark, impresión profesional que solo verás aquí, en Cajamarca.
Está en mí cambiar la historia. Está en mí retar mis expectativas. Está en mí marcar la diferencia. Está en mí. Ser de los mejores profesionales técnicos, los más buscados y mejor pagados del Perú, está en ti. Y en Cenati estamos para ayudarte a lograrlo. Está en ti, Cenati. La Universidad César Vallejo te da la bienvenida a UCB Virtual. Aquí transformamos la educación a distancia en una experiencia única, accesible y de calidad. Con 12 programas de pregrado, 31 programas de segunda especialidad, 8 programas SUBE y 32 programas de posgrado. Ofrecemos una formación que empodera y conecta a nuestros estudiantes con el mundo. En UCB Virtual, tú eres el protagonista de tu aprendizaje. Fomentamos autonomía, hábitos de estudio y habilidades digitales con un enfoque académico cercano y flexible, permitiendo combinar tus estudios con actividades diarias. Además, somos la única universidad en Perú que te permite sustentar tu tesis en la última semana de clases, garantizando tu avance académico sin demoras. En UCB Virtual, el soporte académico y tecnológico es clave. Conoce a Héctor, nuestro tutor virtual inteligente diseñado para resolver tus dudas en tiempo real y mejorar tu experiencia en aprendizaje en línea. Asimismo, nuestra biblioteca virtual te conecta con las bases de datos académicas más importantes del mundo, brindándote accesos a recursos digitales esenciales para tu formación. Además, las actividades extracurriculares y las tutorías te ofrecen un soporte integral ayudando a desarrollar actividades clave para el mundo laboral. Promovemos una educación participativa y colaborativa. Aquí formarás parte de una comunidad de aprendizaje que te permitirá crecer personal y profesionalmente. Desarrollarás redes de contactos y accederás a oportunidades de movilidad internacional, además de contar con nuestra bolsa de trabajo. Nos dirigimos a jóvenes recién egresados de secundaria, a profesionales que buscan una segunda carrera y a aquellos que quieran retomar sus estudios universitarios. No importa en qué etapa de tu vida te encuentres, en UCB Virtual encontrarás el programa adecuado para ti. La educación no tiene límites. En UCB Virtual construimos un futuro donde tus sueños se conviertan en metas alcanzables. Porque creemos en ti, en tu capacidad de trascender y en la importancia de la educación para transformar vidas. UCB Virtual, tú sí puedes salir adelante, estés donde estés. Estamos de vuelta aquí en Sanamente con la psicóloga Mónica, con quien estamos abordando unas pautas y un tema bastante importante en realidad que se debe inculcar en cada uno de los estudiantes para tener pues una armonía y una convivencia que es a base de unas estrategias bastante interesantes. De lo que se habla mucho hoy en día también es acerca de la inclusión y la diversidad que podemos encontrar dentro de la escuela. Tanto una diversidad pues cultural, social, económica, etcétera, como también una diversidad y una inclusión ante todo y sobre todo con estudiantes que tienen diferentes capacidades y que pues les cuesta un poquito más acoplarse a esta nueva estrategia, esta nueva sociedad en la que están teniendo unas relaciones interpersonales que muchas veces se les dificulta. ¿Cómo es en este sentido que se promueve la inclusión y la aceptación de la diversidad dentro de las instituciones educativas? Mira, para empezar, claro, el tema de educación inclusiva es muy interesante, no es novedoso en realidad quizá, ¿no? Pero algunas instituciones recién de pronto estamos poniendo mayor énfasis en la educación inclusiva, ¿no? Hay que entender que cuando nosotros hablamos de educación inclusiva se debe pensar en diversidad, no solo en discapacidad, ¿no? Porque muchas de las veces decimos educación inclusiva, ya entonces son estudiantes que tienen alguna discapacidad
no alguna condición diferente, y no es en realidad así, ¿no? A través del diseño universal del aprendizaje, que es el DUA, ¿no? Se trata de promover un entorno seguro y respetuoso para todos los estudiantes, ¿no? Porque todos absolutamente somos diversos, somos distintos, ¿no? Entonces, desde ahí ya creo que debe comenzar la sensibilización de toda la comunidad, ¿no? En realidad que inclusive nos está viendo. ¿Por qué? Porque pronto sí, pues decimos, oye, no hay estudiantes que tienen alguna discapacidad física, intelectual, multidiscapacidad, ¿no? Y entonces, qué pena con este tipo de estudiantes. No, 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 no tanto es así, ¿no? Entonces hay que pensar en que la educación inclusiva es un derecho de toda persona, ¿no? En la que nuestras niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores deben acceder sí o sí a una educación con calidad y equidad, ¿no? Y donde, en cuyo proceso, en cuya formación integral, pues se debe reconocer y valorar su diversidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos y empecemos a promover, como tú lo mencionabas, como iba tu pregunta, a la educación inclusiva, número uno, tenemos que entender absolutamente todos que es un derecho. Entonces, si es un derecho, no es solo recibir a estudiantes con alguna discapacidad en una escuela regular, número uno. Número dos, si yo entiendo, no, yo ya estoy sensibilizado de que la educación inclusiva es un derecho, entonces yo no le puedo exigir a un estudiante, si ya tengo un estudiante con alguna discapacidad, que sea él quien se adapte a mis exigencias o a las exigencias del colegio, o que se acople a requisitos no adicionales a la familia. No es eso. Número tres, si yo quiero promover una educación inclusiva y yo ya sé que es un derecho, entonces no es implementar, no es que solo voy a implementar un programa exclusivamente para estudiantes con discapacidad, porque tampoco es así, ya no estaríamos hablando de diversidad. Y ahí entra un tema sumamente importante de cómo promover la educación inclusiva. Para empezar, tengo que sacar de mi cabecita algunos paradigmas, específicamente tres paradigmas que existen cuando nosotros hablamos de educación inclusiva, de atención a la diversidad. Número uno, que debemos empezar a erradicar de nuestras instituciones educativas y de la sociedad en general, la exclusión. No, porque la exclusión surge cuando ocurre, cuando la institución educativa, por ejemplo, rechaza la matrícula de estudiantes, no solo con discapacidad, ojo, no, estudiantes migrantes, estudiantes con cualquier otra condición, no, discapacidad física, intelectual, estudiantes con TEA, con TDAH, dificultades de aprendizaje que vienen de otros lugares, de otros países. Eso yo ya debo ir descartando, eliminando, erradicando de mí y de mi entorno que me rodea, ¿no? Entonces, a veces somos muy exclusivos, pues, ¿no? Al decir, mira, yo soy la institución educativa, no vengas a mí porque yo no soy para ti, ¿no? O sea, le pones ya la barrera al estudiante, ¿no? Que si tiene esta tal o cual condición, entonces no puede venir a ti. Entonces, eliminemos la exclusión, ¿no? Eliminemos esa ideíta de que si de pronto tú eres una persona con discapacidad y te toca estudiar a ti en el segundo piso y no, quizá tienes una discapacidad física, entonces tú verás pues cómo te arreglas, ¿no? Pero a ti te toca en el segundo piso, en la última aula, y ve tú cómo llegas. Eso es exclusión. Entonces, ese es el primer paradigma que nosotros debemos eliminar para hablar verdaderamente de una educación inclusiva. El segundo paradigma es la segregación, Cristina. Y hablamos de segregación, por ejemplo, cuando, a ver, no sé, pues se me ocurre ahora cuando separamos, ¿no?, a los estudiantes en escuelas diferentes, quizá por su raza, por el color, ¿no? Es como decirle al estudiante, mira,
vienes a mí, pero ve tú dónde te ubicas, ¿no? Vienes a mí, yo te acepto tu matrícula y puedes estudiar en EBR y todo, pero vas a estar al fondo y tú verás lo que haces, ¿no? Eso es segregación. Lo permites que el estudiante se encuentre dentro de, pero no lo haces parte de, ¿no? Y finalmente el otro paradigma es la integración, ¿no? Que suena muy bonito, que todos debemos ser integrados en realidad, pero es como decirle, yo escuela, está bien, ven a mí, pero tú tienes que cambiar, yo no voy a cambiar por ti. No, entonces ahí ya no suena tan bonito, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto si viene a la institución, a la escuela, un niño migrante, un niño con discapacidad, con otra condición, se le permite efectivamente estar en el aula, pero no se le involucra en las actividades de aprendizaje, ¿no? Si tengo de pronto a un estudiante que no se viene de otro contexto cultural y habla otra lengua, y yo docente, lamentablemente, no, quizá no estoy capacitado, no he llevado, no ese curso, no sé la lengua que me está hablando, en la que me está hablando este estudiante, entonces yo le digo que él tiene que cambiar, ¿no? Y sabes que tú vienes, estás aquí en aula, pero tú vas a hablar castellano, no otra lengua, porque aquí todos hablamos castellano, ¿no? Entonces eso es otro paradigma que también debe ser erradicado, ¿no? Entonces, esos tres puntos o esos tres paradigmas son sumamente necesarios tenerlos en cuenta porque si yo decido promover no una adecuada educación inclusiva, tengo que eliminar todos estos paradigmas que existen. A veces yo como autoridad educativa, no como líder educativo, estoy sensibilizado y sé mucho más, pero quizá mi plana docente por ahí todavía vemos que algunos están muy arraigados, quizá o que no saben cómo atender. Entonces, como yo no sé, lo primero que hago es evitarlo al estudiante. Entonces, debemos eliminar todas este tipo de barreras. Si hacemos esto, ya inclusive con no tener estos paradigmas, podremos hablar de que ya estamos promoviendo una educación inclusiva y que atiende a la diversidad de estudiantes. Inclusive si tenemos estudiantes superdotados, ¿no? Que no hablamos quizá, nosotros decimos educación inclusiva y es igual a discapacidad. No, ¿no? Como te decía en un momento, educación inclusiva es hablar de diversidad, estudiantes con diferentes condiciones, con condiciones o con discapacidad también física, intelectual, pero también hablamos de estudiantes con algún tipo de superdotación y a ellos también hay que atenderlos, ¿no? Eso podríamos mencionar al respecto. ¿Cómo es que las instituciones pueden abordar los casos de acoso o discriminación? ¿Y cómo es que se apoya a las víctimas de este tipo de situaciones? Mira, cuando hablamos de discriminación, acoso, estamos hablando de los subtipos de la violencia psicológica. La violencia psicológica está normada y se aborda a través de los protocolos que te los había mencionado ya y se tienen en cuenta 4 pasos. Número 1 es la acción. Cuando yo identifico dentro de mi institución educativa que ya se están de manera recurrente dando hechos de discriminación, de acoso, ¿no? En la institución educativa, entonces yo tengo que parar y ahí está la acción, ¿no? Las medidas inmediatas que yo con mi comité de gestión de bienestar tomo de manera inmediata para que cese ese tipo de violencia, ya sea discriminación, ya sea acoso, insultos, apodos, entre otros, ¿no? Número 2, yo tengo que derivarlo, porque hay que entender que dentro de la institución hay acciones que yo puedo realizar, pero hay otras que no dependen de mí, en las cuales yo no tengo injerencia, entonces tengo que proceder a derivar un caso, ¿no? ¿A quién lo derivo, Mónica? Pues los derivamos a nuestros aliados estratégicos de acuerdo a la competencia, ¿no? Entendiendo que es un tipo de violencia psicológica, yo lo primero que deseo es que a mi estudiante le brinden la orientación psicológica necesaria, la atención psicológica. Entonces, al centro de salud, al centro mental comunitario, ¿no? Que lo puedan atender.
Tercer paso, cómo abordar estos subtipos de violencia psicológica, tenemos el seguimiento. Y el seguimiento sí se da dentro de la institución educativa, Cristina. Como Mónica, a través de la tutoría individual y la tutoría grupal. Dentro de la tutoría grupal, que son las 2 horas pedagógicas a la semana que tienen los docentes tutores con sus estudiantes, deben abordar este tema, ¿no? Porque es que en mi aula se dio casos de violencia psicológica. ¿Qué está pasando? ¿Qué falta con mis estudiantes? Entonces, trabajo las sesiones de tutoría en base a la necesidad que está surgiendo, ¿no? A través de la tutoría individual, si cuento con el profesional en psicología en la institución, le brindo, lo derivo para que también pueda orientarlo, brindarle estrategias de autorregulación, de tolerancia, habilidades socioemocionales, entre otros. Si no cuento con el profesional en mención, entonces yo como docente tutor debo realizarlo, ¿no? La orientación, la consejería por medio de la tutoría individual. Y el último paso para abordar este tipo de subtipos de violencia psicológica, ¿no? Que ya viene a ser el cierre, que es ¿no? el que yo como director, como comité de gestión de bienestar, pues haya garantizado que el cese de este subtipo de violencia haya culminado y que mis estudiantes continúen, ¿no? recibiendo el servicio educativo y que también se garantice el bienestar socioemocional. Esto, Cristina, si ya hablamos en un hecho, como te mencionaba, es recurrente, pero si de pronto vemos que recién están iniciando este tipo de comportamientos, de conductas de discriminación, poner apodos, acoso, entonces hay que abordarlos a través de manera preventiva, ¿no? Y donde se involucra al estudiante en sí mismo, a los padres de familia y a los docentes también, ¿no? Y aquí brevemente hay que entender que justo el 1 de septiembre ya salió la actualización de los protocolos de convivencia, que creo que a toda la comunidad educativa es lo más novedoso, ¿no? que hemos tenido en este mes o que vamos teniendo en este mes. Donde ya se actualizan los protocolos, ¿no? a través de la resolución ministerial A383, si no me equivoco, pero creo que ya eso podríamos tratarlo más a fondo en otra oportunidad. Pero de esa manera abordaríamos los casos. Perfecto. Hay un tema bastante importante también y es el abordaje que tiene la institución educativa para apoyar y prevenir también a estudiantes que están teniendo sintomatología de ansiedad o depresión o que ya tienen un diagnóstico diferente y que de cierta manera pues afecta el entorno escolar también y pues difiere mucho en cuanto a los resultados que se pueden obtener acerca de la convivencia. Sí, mira, claro, en realidad es importante hablar si es que nosotros ya tenemos a estudiantes, niñas, niños y adolescentes diagnosticados con depresión, con ansiedad. La institución educativa debe garantizar que continúen con el tratamiento, ¿no? Porque debemos garantizar sí o sí ello. Las causas para que el estudiante haya sido diagnosticado con depresión, ansiedad, pues también son múltiples, van desde las individuales hasta las familiares, sociales, qué sé yo, pero la institución debe garantizar sí o sí que se culmine con el tratamiento psicológico en el estudiante. Y número 2, dentro de la institución educativa también se tiene que hacer algo, se tiene que abordar. Entonces, estas estrategias deben ser integrales y deben ir desde potenciar que el estudiante cuide su salud física, ¿no? Se fortalezca el ámbito familiar y se promueve el cuidado o el bienestar psicológico, ¿no? Del estudiante. Y cuando hablamos de esto, pues salud física, ¿no? Entonces sabemos que ansiedad, depresión, de manera general tiene que ser atendido el estudiante, no solo en el aspecto psicológico, sino también en el físico. Entonces, garantizar que el estudiante también venga a través de no acciones, pasos, cuidar su salud física. En la institución lo podemos hacer.
El ámbito familiar también debemos generar compromisos, acuerdos y hacer el seguimiento constante y permanente a los padres de familia para salvaguardar el bienestar integral del estudiante. Y el bienestar psicológico lo vamos a lograr a través de aula, por ejemplo, ¿no? Que todos los compañeros, que todos los estudiantes, por ejemplo, podamos garantizar de darle lo mejor al estudiante o a los estudiantes que quizá pueden estar llevando ya un tratamiento para la ansiedad, para la depresión, ¿no? Y el mejor espacio donde se da esto, Cristina, son en las horas de tutoría, ¿no? Es ahí el espacio único donde se tiene para poder desarrollar todas estas acciones. Un factor muy importante también son los padres de familia o tutores de los adolescentes, niños o niñas que se encuentran pues en un proceso formativo educativo. ¿Cómo es que se los puede involucrar de cierta forma, ya sean tutores legales o padres biológicos en distintos casos y ámbitos? ¿Cómo es que se los puede involucrar de cierta forma a que ellos también formen parte de una correcta convivencia escolar? Sí, hablamos ya sea de sus padres o apoderados, ¿verdad? Mira, aquí en realidad el trabajo en educación no se puede realizar sin que el padre, el apoderado, esté involucrado, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros realizamos esto? Mira, hay que entender en realidad que quizá nuestros padres de familia, por ejemplo, en la zona urbana, son muy distintos a una zona rural, ¿no? El trabajo que realizan, el espacio, el tiempo que tienen. Pero independientemente de ello, nosotros como institución educativa debemos garantizar que nuestros padres de familia reciban también orientación y fortalecimiento de sus capacidades como padres, como cuidadores, como tutores, etc. Y esto, Cristina, se da a través de una serie de acciones que van desde las charlas, los talleres, las jornadas y los encuentros con familia. Entonces, la institución educativa, dentro de su planificación anual, sí debe considerar realizar actividades con los padres de familia. No nos quedemos en la idea de que, mira, ya no los convoco a los padres porque ellos no asisten, entonces ya con ellos no cuento. No, muy por el contrario. Si yo veo que quizá mis padres no asisten, entonces mucho más debo preocuparme, ¿no? Porque si imagínate, yo trabajo con mi niño y el padre no sabe qué es lo que hago, entonces no va a surgir el efecto positivo favorable que yo quiero. Entonces tengo que involucrarlos, tengo que generar, ¿no? Estas talleres, estos encuentros, estas jornadas con los padres de familia para que ellos también sean parte del cambio que yo deseo generar en mi institución educativa, ¿no? Entonces esos podrían ser quizá a grandes rasgos las estrategias o las formas de cómo involucrar a los padres de familia en la educación integral de sus hijos. Y es importante también abordar que pues si existe alguna dificultad en casa y vemos que muchas veces estas se reflejan de una u otra forma dentro de la conducta que pueda tener en la convivencia escolar, que está promoviéndose muchísimo hoy en día y es algo pues bastante positivo para la sociedad y para su formación propia, que también se tomen en punto y en cuenta cosas fundamentales como el que si evaluamos, y es una invitación a que todos los padres que están viendo el programa autoevalúen la convivencia en familia, ¿no? Porque es el primer paso también que pues tiene gran peso y gran parte en la formación de pues ya sea la empatía, los valores, el incluir a otras personas, que ya hablamos de una diversidad pues bastante amplia, no nos referimos netamente a quienes tienen un diagnóstico ya sea neuropsicológico, neurodiverso en muchos factores, sino también pues en una comunidad que entendemos que el Perú es una comunidad amplia de por sí, entonces ahora que tenemos pues visitas constantes de extranjeros, muchísimo más, y es una causa bastante interesante.
¿no? Y este tema realmente es bastante amplio de poder, pues, hablarlo ampliamente como quisiéramos hacerlo. Sin embargo, pues el tiempo no nos lo permite y quisiéramos unas últimas recomendaciones que usted nos pueda dar antes de finalizar con esta entrevista. Sí, bueno, Cristina, en realidad sí el tiempo se pasa volando. En primer lugar, dirigido quizá a los directores, a la plana docente, ¿no? Que no olvidemos que también somos seres humanos y que necesitamos fortalecer nuestro autocuidado. Si un adulto está bien, entonces va a poder desarrollar su trabajo de mejor manera. A nuestros padres de familia y estudiantes, por favor, ¿qué les indicaría? Que amen mucho a sus hijos, ¿no? Diariamente, un niño o un adolescente necesita de sus padres un te amo, un te quiero, un estoy orgulloso de ti, y aprender y saber establecer normas y límites claros, porque si no, nos vamos de cabeza como sociedad, ¿no? Entonces hay que comunicarnos, hay que hablar mucho más en familia. Nos falta, creo yo, demasiado la comunicación asertiva, ¿no? Entonces es indispensable poder promover esto en la familia. Y nosotros, quizá como profesionales también de la salud, pues seguir aportando, ¿no? En la medida de lo posible, estrategias y ese fortalecimiento de capacidades para todos los actores educativos, ¿no? Y que cuidemos nuestra salud mental, porque sin salud mental, como siempre decimos, pues no hay salud, ¿no? Eso sería. Bien, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista que ha sido muy enriquecedora y valiosa también sobre todo para el entorno educativo. Cuéntenos brevemente cómo se puede contactar la gente con usted, de qué modo pueden tener un enlace con su persona. Sí, a través de mi número de teléfono, no sé si lo puedo mencionar, y si no, Sí, bueno, adelante. en UGEL, en la UGEL Hualgayoc, donde actualmente estoy trabajando, pues también pueden encontrarme. Los invito a visitarnos acá en la UGEL, en el área de convivencia escolar. Y bueno, algunas capacitaciones, talleres que nosotros brindamos también de manera privada, pues a través de mi número telefónico, que es el 958 11 22 33. Perfecto, gustosa de haberla tenido aquí en este programa. Muchísimas gracias. Esto fue Sanamente en el programa con Mónica, con quien abordamos un amplio repertorio acerca de lo que es la convivencia escolar. Nos vemos, hasta luego.